Bienvenidos al ciclo de conversaciones EU Talk, este espacio de diálogo sobre temas relevantes de la agenda de la Unión Europea vinculados a la Argentina, organizado precisamente por la delegación de la Unión Europea en nuestro país. En la edición de hoy vamos a conversar sobre un tema muy relevante: derechos humanos, igualdad, diversidad, como pilares fundamentales de una sociedad cada vez más justa e inclusiva. Estamos en este espacio, Azotea, que es un espacio dedicado al arte, a la teoría y a la experimentación artística. En Azotea se suelen reunir artistas, pensadores y miembros de la comunidad que buscan explorar nuevas formas de encuentro y de creación colectiva. Azotea promueve valores como la apertura, la diversidad, la hospitalidad, la sostenibilidad, siempre con un enfoque hacia lo público. Bueno, para tratar esta temática tan importante, tan llena de aristas y tan actual, lo vamos a hacer de la mano de dos activistas clave del mundo de las personas trans. Me refiero a una argentina y una española. Tenemos una visita española. ¿Cómo estás, Marc Ambroyé Jurado? Muchas gracias por estar hoy en EU Talk. Gracias a vosotras por esta invitación. Para mí es un honor. Gracias, para nosotros también. Y Violeta Alegre, argentina, que es una experta en derechos de las minorías de género y además es una artista, es DJ. Muchísimas gracias, Violeta, por estar con nosotros. Muchas gracias. Voy a dar algunos apuntes biográficos de cada una de ellas. Mares, como les decía, una destacada activista por los derechos de las personas trans, es presidenta de la Federación Plataforma Trans y su trayectoria la convierte en una voz icónica del activismo trans, símbolo de resistencia y transformación social. Violeta es la actual titular de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha trabajado como consultora para Naciones Unidas y el Banco Mundial, siempre en temas de género y diversidad, y hace este cruce tan único y particular entre el mundo del activismo trans y su condición de artista, muy importante en la escena electrónica de Buenos Aires y de la Argentina. Así que, bueno, también vamos a hablar de eso. Aquí hay dos geografías, ¿no? Y dos generaciones distintas, pero con un mismo desafío vital. Marte, quiero ir un poco a esos apuntes biográficos que son tan importantes para entender el calibre, la escala de esta lucha, ¿no? Que ustedes han emprendido y con tantos obstáculos y también con tantos logros. Mar, generacionalmente, ese encuentro con tu identidad trans, por ser casi una pionera en este avance, ¿fue todavía mucho más costoso comparativamente con el presente? ¿Cómo se dio y qué viste vos en ese sentido? Sí, la verdad es que fue muchísimo más costoso que ahora por distintos motivos, porque me tocó vivir con leyes represivas que solamente por amar o expresarse o sentirse diferente terminabas en la cárcel que el dictador habilitó en España 5 cárceles, incluso un campo de concentración donde fueron recluidas más de 5.000 personas, con lo cual nazco con el miedo, pero nazco también en una sociedad también donde los valores de esa sociedad eran valores pues, que no creían en la igualdad de género, que no estaban a favor del aborto y muchísimo menos de las relaciones homosexuales. Y en cuanto a las personas trans, carecíamos hasta de un nombre para nombrarnos. Ni siquiera había un nombre para nombrar a las personas trans. En ese contexto yo pues tengo mi inquietud, yo tengo una vivencia que estoy clara en mí de saber que no encajo en el género que me han asignado ni en el sexo, pero la ignorancia, la falta de información, que yo creo que además una vez ya mayor he comprobado que es característico pues a todos los regímenes totalitarios, creo que han tenido la misma miopía, no sabéis distinguir entre orientación ni identidad, con lo cual las personas trans hemos vivido
primariamente, pues a lo mejor creyéndonos aquello que decían de mí. ¿Qué decían de un niño afeminado como yo, de un niño que le gustaba jugar como una niña, de un niño que le cogía el pintalabio a su madre para pintarse? Pues lo que decían era maricón, maricón, maricón. Y con esa palabra maricón crecí, incluso interioricé, creyendo que lo que a mí me pasaba era un tema de ser maricón. Más tarde, pues cuando vi en la prensa española a Vivi Andersen o a otras mujeres trans, bueno, trans no, travesti, que fue la primera palabra que se utilizó en el Estado español para denominar a las personas trans. Entonces cuando dije, esto soy yo. Y entonces ahí cuando yo quiero iniciar mi encuentro conmigo misma para ser más auténtica con los demás, pero sobre todo conmigo misma. Muy interesante el tema, Mar, Violeta, de las palabras, ¿no? El lenguaje dándole visibilidad y existencia a la realidad. En ese punto, Violeta, sos de unas generaciones un poco más nuevas, en un país que avanzó a una velocidad muy significativa en la visibilización de las minorías de género y en los derechos habilitados finalmente por la sociedad para todas esas minorías. Esa experiencia fue fundamentalmente distinta a la que plantea Mar, una dictadura. Estamos hablando no solo por el tema de la dictadura, sino también porque la Argentina ya disponía de algunas palabras. ¿O estoy siendo muy optimista en esa lectura? No, justo fue un momento de transición. Yo, digamos, mi identidad de género también la empecé a expresar antes de la ley de identidad de género, lo cual tenía unos procesos de patologización muy importantes. Digo, estaba el llamado psicodiagnóstico, que era una psicóloga quien te hacía un testeo durante un año y después se judicializaba, tu identidad se judicializaba y tenías que expresarle al juez, por ejemplo, que querías hacer modificaciones corporales y todo eso. Yo justo fue antes de la ley de identidad de género. Esperé como recomendación y apenas salió la ley de identidad de género, corriendo me fui y hice la transición, el cambio registral. Pero sí, era un momento muy difícil, los 90 también, del cual todavía aquí regían los edictos policiales, digo, nos llevaban presas por el hecho Código de falta. exacto, por el hecho de estar en el espacio público. Así que fue como un momento bisagra. Pero la particularidad que tuve yo es que tuve la aceptación familiar, que fue y es fundamental para cualquier persona trans. Y creo que eso es algo que hoy por hoy se está dando de una forma mucho más natural, ¿verdad? Claro, un lenguaje, una familia que acompaña, porque tu generación posee ya un lenguaje para nombrarse. ¿Eso es una diferencia que reduce el dolor y el obstáculo? Por supuesto. Ujú. Independientemente de, yo siempre digo que más allá de tener la contención familiar, en un momento somos seres sociales, ¿no? Y nos encontramos con una sociedad que empieza a castigarnos por esa identidad que no es hegemónica. Digo, y las instituciones principalmente, la escuela, intentar conseguir un trabajo, el sistema de salud, cómo querés ser nombrada, digo, fue como la violencia yo la vi en el espacio público, no en mi hogar. Pero sí es fundamental, por supuesto, porque yo volvía a mi casa y tenía el abrazo de mi madre y mi padre, que es constitutivo para poder ser quien querés ser. Claro. Mar, tu experiencia personal en la relación con esas instituciones, la familia como institución, la escuela como una institución clave y el médico. Era un médico que te nombra, bueno, va a estar en contacto, viendo, pensando tu cuerpo, diagnosticándolo e intentando encontrar los tratamientos adecuados. Eso fue muy distinto al contexto que está planteando Violeta. Por supuesto que sí. A ver, yo en mi familia no he tenido más problema que con mi padre. Mi madre me aceptó, me quería tal cual era, mis hermanos y mis hermanas también. Mi padre no, mi padre creo que él lo vivió como una traición, porque yo era pues su hijo preferido
el hijo además muy precoz, que ya sabía leer muy rápido y que él ante sus amigos siempre me daba un periódico, lee lo que pone aquí, para él presumir de mí ante sus amigos. Yo lo viví muy mal, ¿no? Porque de ser el hijo preferido pasé a ser el hijo no deseado y despreciado por mi padre. Él me dio una paliza con aún 6 años, ¿no? Todavía los vecinos pues se le echaron encima diciendo eres un criminal, porque le golpeas así al niño, porque me cogió jugando con las niñas, me cogió Claro, jugando pues a juegos de niñas, porque antes también los juegos eran, todo el mundo, la gente que tiene cierta edad sabe que los juegos eran muy sexistas y había juegos de niño y juegos de niña. Y yo como niña pues me gustaban los juegos de niña y yo no entendía por qué mi padre pues me dio aquella paliza incluso, pues me castigó a comer en la cocina porque yo le daba asco pues desde los 13 años hasta los 16 y 17 años. En cuanto a la escuela, bueno, pues también se vivía cierta violencia porque pues los niños afeminados pues eran también la diana para poderse meter con ellos el resto de compañeros. Sabemos cómo los niños a veces son muy crueles ante la falta de una formación respetuosa con los demás, ¿no? Y se mete con el que es gordito, y se mete con aquel que tiene las gafas muy gordas, y se mete, por supuesto, con el niño afeminado. En cuanto a la asistencia médica, en España carecíamos de una medicina desde lo público. Teníamos que recurrir a las hormonas de manera clandestina. Lo que una compañera te decía que se ponía, eso me ponía yo. De hecho, jugando y arriesgando mi vida, ¿no? Yo, cuando empecé a hormonarme, que lo empecé de esta manera, yo creía que si cuanto más inyecciones de hormona me ponía, más rápidamente me iba a poner claro. más guapa. Y me puse un chute de hormona hasta que en un análisis me dijeron, usted le va a dar una trombosis un día de esto, de la cantidad de hormonas, porque era un tratamiento, primero, no medicado por profesionales, ni tampoco evaluado, ¿no? Eso hemos tenido que vivir Claro. en el Estado español, las personas trans, pues desde el franquismo, el posfranquismo y hasta bien entrada la democracia. Bien. Es muy interesante porque lo que este planteo, ¿no? Del niño, el maricón, que Mar señala como el estigma con el que se podía nombrar esta diferencia, ¿no? Ahora, la percepción actual es que la comunidad gay ha logrado insertarse con, diríamos, bastante plenitud en la vida social de distintos países, de la mayoría del mundo occidental, pero las comunidades trans están mucho más relegadas en ese sentido. Violeta, la Argentina es un país pionero en el reconocimiento de los derechos de las minorías. ¿Crees que esta comparación entre estos dos mundos es atinada? ¿Hay un desfasaje entre una y otra? Yo creo que sí. Me parece que lo medular en nosotras es el cuerpo, la corporalidad. Digo, la expresión de género, que es algo que se observa mucho en lo social y que eso se castiga. Digo, se castiga la feminización se castiga en general, pero sobre todo las personas, como Mar decía, ¿no? Como que traicionan también, se ve como una traición a esa masculinidad asignada al momento de nacer, es doblemente castigada. Y después sí, yo creo que en realidad el cuerpo, nosotras, digo, somos todas activistas y hacemos una mini revolución hasta para ir a comprar el pan, porque eso, hasta eso nos puede costar la vida, dependiendo de los contextos en donde Claro. estamos. La exposición de la identidad, de alguna manera, Totalmente, a la intemperie de la vida pública. Sí. totalmente, no se puede disimular. Yo también pienso, Luciana, que esto también obedece a sistemas ya establecidos en la sociedad de manera general, ¿no? No podemos olvidar que vivimos en una sociedad patriarcal y machista. Entonces, los gays, aunque sean gays, son hombres y forman parte también de esa cultura, ¿no? Y mira, fíjense, también todos los dictadores, sus leyes eran para perseguir la homosexualidad. Y digo homosexualidad entre comillas porque verdaderamente a quien golpea de manera brutal e inmisericordia
todas estas leyes en España, en Chile, en Brasil, en Argentina, son a las personas trans o género diversa, aquellas personas que tienen una expresión de género no normativa, con lo cual lo que ha dicho, yo subrayo y apoyo lo que dice la compañera Violeta, y es que algo que ha irritado de sobremanera a los regímenes totalitarios es el desafío de estos roles de género masculino, porque han estado muy ligados la masculinidad con el autoritarismo, con el militarismo y con el patriarcado. Por eso las maricas, lo mismo que las personas trans, por el hecho de serlo, ya subvertíamos ese orden establecido y éramos, por tanto, diana de todos los peores maltratos. Antes de pensar en el presente y en el futuro, me gustaría tratar de reconstruir los hitos claves de estos logros del activismo trans en relación a sus derechos, a su visibilidad, a los niveles de aceptación en la sociedad. ¿Podrían enumerar cada una en sus sociedades alguno de esos hitos? ¿Reconocen alguno de esos hitos claves? Bueno, acá en Argentina yo creo que hay un hito fundamental que fue tener una Loana Berkins, una Pía Baudraco, activistas que dieron la vida por esos derechos, que luego se consagraron en una ley de identidad de género. Yo creo que la ley de identidad de género argentina ha sido revolucionaria a nivel global. ¿Por lo Eh, anticipada, por la letra de la ley? ¿Por qué es por la letra revolucionaria? de la ley, porque Ujú. le quitaba, como te comentaba anteriormente, el poder de decidir quién era tu identidad era el poder judicial y el poder médico. Eh, Le quita absolutamente ese poder la ley de identidad de género, estos dos sistemas que te decían quién eras. Y te dice, vos sos quien digas que sos. No, nadie más, absolutamente nadie más. Eso ya es una cosa Claro. revolucionaria. Y yo creo que aparte la ley de identidad de género ha ayudado a pensar no solamente a las personas trans, a todas las personas que tenemos identidad de género. Digo, y que es una construcción social, ¿sí? Independientemente de la genitalidad con la que nazcas, yo creo que la ley de identidad de género argentina nos hizo pensar a toda la sociedad en esta construcción. Así que para mí la ley de identidad de género es como previamente está en el 2010 el matrimonio igualitario, que también permitió luego a la ley de identidad de género que trascienda, pero es impresionante. Claro, interesante. Son como escalones, ¿no? De Exacto. ascenso hacia una mayor libertad y respeto por esa y reconocimiento de esas minorías, de esas personas, de esas realidades. Sí, yo Mare, en creo, el caso de España, sí. ¿cómo se da Hombre, esa, yo creo esa que progresión? a Violeta también está bien que haya dicho esto, pero se olvida algo A que ver. yo creo que es un paso previo, ¿no? Porque en España también fue igual, fue acabar con esas leyes que nos criminalizaban y que nos metían presas Claro, por los el edictos único, judiciales, claro, policiales, claro, Claro. eso el código de faltas, ¿no? En claro. España era la ley de peligrosidad y rehabilitación social, después tuvimos una que se llama ley de escándalo público. Abolir estas leyes, ¿no? Que te criminalizaban fue el primer logro. Posteriormente tuvimos el matrimonio igualitario o una ley para la modificación legal de las personas trans. Yo tengo que decir, como alumna y pionera y seguidora de Argentina, cuando yo vi que se aprobó en Argentina en 2002 esta ley tan revolucionaria, tan faro, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero, yo dije, esto lo quiero para España, esto lo quiero para Andalucía, y me puse manos a la obra y estuve trabajando allí con los grupos políticos hasta que conseguí una ley en 2014 también para la identidad de género, pero yo le di la vuelta a la tortilla y yo quiero decir con esto que es que las personas trans somos objeto de discriminación en muchísimos ámbitos de la vida. La identidad legal es importantísimo, llegar a un sitio y presentar una documentación que haga justicia como tú te socializas, como tú te sientes, como tú vives, ¿no? Pero no solamente tenemos este problema, tenemos el problema de la inclusión laboral, tenemos el problema de tener garantizada la no discriminación en los ámbitos educativos, tenemos el tema de la atención sanitaria. Por lo tanto, yo en Andalucía lo que
peleé por una ley integral, una ley que diera respuesta a todas estas situaciones, porque si no, a mí, yo me acuerdo de Loana Berkin, que era amiga mía, me decía, Marcita, se nos va la vida. Si no hemos peleado un montón de tiempo para el cambio de la identidad legal, ahora para el cupo laboral, ahora para la salud, Claro. se nos va la vida. Por eso de aquí, en muchos países de Latinoamérica, pues ya todo el activismo estamos por leyes integrales, porque no es pedir más de la igualdad, lo que no nos conformamos ya es con menos de la igualdad. Me parece muy importante lo que señala Mar, Violeta, en el sentido de que está la letra de la ley, pero otra cosa es la aplicación concreta de esa letra para que se realice en la vida real. Vos estás en el Poder Judicial, en este rol tan específico. ¿Cuánto de esa letra de la ley se cumple, no solo en el Poder Judicial, sino también en los temas de cupo, en los temas de la atención hospitalaria en la Argentina? Bueno, ahora estamos en un contexto muy difícil para poder implementar esas políticas públicas, realmente. Es decir, no hay una Eh, ley que su implementación práctica conduzca directamente a la realización de esos objetivos. sí, bueno, Porque la identidad está clara, digamos, sí, aquí tenemos la ley de hay un cupo, poder personal de peticionar por esa identidad y obtenerla. claro. Pero las otras cuestiones se tienen que transformar en políticas públicas de cada provincia, de cada estado provincial. Sí, bueno, aquí tenemos el cupo laboral, Sí. travesti trans también, que se cumple parcialmente. Ahora, justamente hace un año, hubo muchísimos despidos. Pero bueno, es algo que es una batalla. Digo, la construcción de la ciudadanía es una batalla, independientemente tengamos las leyes, porque la construcción de la ciudadanía implica un cambio cultural también. Entonces, digo, más allá de que dialoguemos con sectores privados, con sectores estatales, cuesta muchísimo. Y aparte de que cuesta muchísimo la incorporación, también cuesta mucho sostener esas trayectorias, ¿no? A ver qué quiere decir eso. Claro, por ejemplo, digo, el cupo laboral, las personas que ingresan por cupo laboral, muchas vienen de otras trayectorias vitales, del cual quizás es su primer trabajo en toda su vida. Es de condición vulnerable, por ejemplo. Exactamente, o de la situación de trabajo sexual, prostitución. Claro. Entonces, digo, de repente conseguir un empleo formal, que no tenés la ropa, que nunca te levantaste en la mañana porque tenés otra trayectoria, todas esas cuestiones, hay que acompañarlas también, digo, cuestiones de salud mental, digo, son muchísimas cosas que hay que contemplar, no es solamente la incorporación, porque si no caemos también un poco en la meritocracia, ¿no? En creer que cada una como individuo tiene que aprovechar de determinadas oportunidades, y no, la verdad que Ahora, es importante esto en este sentido, es decir, hay estadísticas que plantea que la población trans suele tener desafíos mayores en términos de nivel socioeconómico, es decir, de la condición de vulnerabilidad en la que nacen, en la que se desarrolla prácticamente toda su vida, o el tipo de trabajo, planteabas la prostitución. Esto es así, en general es una mayoría importante de la comunidad en términos porcentuales, está afectada por esa condición. Bueno, yo te podría decir que no, yo te hablo de España, ¿no? Yo te hablo de España. Es verdad que la ausencia de políticas públicas que permitan la empleabilidad de las personas trans carecen, pero sí que es verdad que el cambio cultural que en la última década hemos hecho desde el activismo social ha propiciado algo muy importante. Ha propiciado donde antes había castigos o paliza, hoy hay abrazos y acompañamiento. Donde antes era casi imposible poder estudiar porque había una ausencia de protocolos que te protegieran de la discriminación y del bullying, hoy en todas las etapas educativas, colegios, institutos y universidades, existen protocolos para proteger al alumnado trans. Hoy tenemos atención pública sanitaria y eso ha hecho un cambio cultural en las propias familias, que hoy las nuevas juventudes no tienen que salir de sus hogares. En mi época
era la familia la que te ponía la maleta en la puerta para que te largara. Y te largabas con una mano delante, con otra detrás y con un mercado laboral cerrado a cal y canto, con la única salida que te señalaban, la esquina. Hoy te puedo garantizar que más del 80% de las jóvenes trans en España no están en las esquinas, están en las universidades. Qué interesante. Violeta, la realidad de la Argentina, ¿cuál es? Porque la estadística suele ser esta, ¿no? Siempre hay una alarma por la sobrerepresentación de personas en estado de vulnerabilidad. ¿Es acertado decir eso, plantear eso? Sí, vuelvo a repetir, y más en este contexto. Digo, de hecho, trabajamos desde el observatorio porque una de las últimas investigaciones y acompañamientos que hemos hecho era justamente de pasantías para las personas travestis y trans. Y una de las cuestiones que más costaba era conseguir personas estudiantes de carreras universitarias. Digo, no están en las universidades hoy por hoy, por lo menos en este contexto, y cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Y si bien sí hay algunos protocolos con respecto a, digo, yo soy una estudiante universitaria y habitar la universidad muchas veces, así con todos los privilegios que tengo, me cuesta un montón. O derechos que tenés, ¿no? No sé si Exacto, los privilegios. derechos, Claro. totalmente. Ujú. Me cuesta un montón, digo, porque quizá los grupos, no sé, el momento de la grupalidad, de hacer un trabajo grupal, a mí me dejan sola. Mm. Digo, hay como un montón de Aún en cosas. este Sí, presente sucede eso y sí, entre sí, adultos sucede eso. exactamente. Ajá. Sí. Y tenés la oportunidad de plantearlo, de conversarlo. Sí, por supuesto, yo Ujú. armo un escándalo. Ah, Por directamente. supuesto. Está bien. Sí que es importante también, de verdad, decir todos los derechos individuales que disfrutamos de manera individual las personas trans en cualquier país del mundo, todos esos derechos que disfrutamos de manera individual han sido conquistados de manera colectiva y en comunidad. Y sobre todo, a veces nosotras hemos tenido siempre que montar el conflicto para poderlos ganar, porque sin conflicto tampoco hay. Creo que Bueno, esto que decía Violeta, claro, que hacer un montaba el escándalo. escándalo, ¿no? Claro. Nosotras, igual, si las personas de mi generación no nos hubiéramos enfrentado a las leyes represivas del dictador, pues aún estaríamos a lo mejor todavía metidas en las cárceles, ¿no? Lo mismo que las leyes más avanzadas del Estado español tampoco han sido venidas de manera gratuita. Hemos tenido que el activismo conquistarlas, pelearlas, tener reuniones políticas, hacer concentraciones, hacer muchas conferencias en las universidades, en sí hacer una pedagogía social y Claro. política que cambie también el paradigma de la sociedad española. Y hemos conseguido cambiar las gafas del prejuicio por unas gafas transpositivas. Ah, muy linda esa imagen. Esta amplitud de la lucha lleva también a una conexión global, es decir, hay hoy en día un relacionamiento de país en país en este activismo que tanto destacás. Mar, Violeta, ustedes construyen lazos con otras activistas de otros países. Eso es Totalmente, fundamental. Por fundamental. supuesto, yo creo que, a ver, creo que hay algo que me gustaría también decir. Cuando hablamos de la discriminación de las mujeres, estamos hablando de una discriminación estructural. Las mujeres hemos nacido en un mundo hecho por hombre, pensado para hombre y solo para hombre, donde fuimos expulsados a los márgenes y a través de nuestra organización hemos conseguido cotas de igualdad, cotas que quieren decir mujeres presentadoras, mujeres profesoras, mujeres decana, mujeres políticas. Hoy se hace impensable si no hay una representación paritaria en cualquier órgano de poder. Eso tampoco ha sido regalado, es una conquista de las mujeres. Las personas trans también vivimos una discriminación estructural porque nos tocó vivir en un mundo de personas que no son trans, hecho para personas que no son trans, y hemos sido expulsadas a los márgenes de ese mundo. Y creo que es nuestra organización consciente y organizada y autónoma hará posible que seamos partícipes de la vida política, de la vida cultural, de la vida social. Y hasta que esto no lo hagamos, y lo tenemos que hacer además de manera global,
porque con independencia de la situación geopolítica de cada país, hay algo que es estructural. Las personas trans en todo el mundo carecemos de empleo. El tema de la identidad legal es un gran problema en todo el mundo. El tema de la salud es un gran problema en todo el mundo. Y sobre todo, nuestra participación activa en la vida social es una deuda que todas las democracias del mundo tienen con las personas trans. Es A ver, impresionante, eso es impresionante porque si bien es totalmente, como comentaba Mar, digo, yo hoy por hoy me encuentro muchas veces en situaciones, no sé, dando una capacitación dentro del Poder Judicial a abogados, jueces, fiscales, y era impensado hace 10, 15 claro. años atrás. Sí, un poder tan conservador además, ¿no? Totalmente, Claro. totalmente. Entonces digo, a destacar, digamos, también esos Son cambios. avances, por supuesto, por supuesto. Violeta, vos además de esta rol profesional, por ejemplo, capacitando abogados en temas de género, sos un artista, DJ. ¿Cuánto del arte es una vía? Es decir, ¿cuánto del arte ha sido un instrumento para un activismo inteligente y que invita a la sociedad a comprender estas identidades? Bueno, el cruce con el arte yo creo que tiene que ver con un momento en el cual me sentí muy abrumada de la oralidad. Entonces busqué otro tipo de expresiones y expresiones colectivas. Digo, el hecho de la música y de estar en una fiesta, en una comunidad, porque todo está pensado en comunidad, fue algo impresionante. Y me parece que se transmite algo también desde ahí, que quizá la oralidad no llegás. Es muy intelectual y abstracto, claro. Exactamente. Entonces, bueno, Y cualquier a otras expresión generaciones, me imagino, ¿no? también, sí, Claro. sí, totalmente. Entonces es como eso, ir buscando otros modos para poder llegar a lo colectivo y poder comunicar y en el lenguaje, en un lenguaje que te obliga también a estar actualizándote, y en eso la música es una Claro. maravilla. Ahí lima las diferencias, permite un encuentro. Totalmente. Quiero, para ir cerrando, plantear algunos de los temas, de los debates más urticantes que hay. Mar, vos mencionaste la hormonización. Hay mucho debate acerca de lo aconsejable de la hormonización en niños y adolescentes que todavía están atravesando transformaciones muy claves de su cuerpo. ¿Qué piensan ustedes en relación a Bueno, esto? pues yo pienso algo muy importante. A ver, principalmente, y Violeta dijo algo que es fundamental, ¿no? Es el amor de las familias, ¿no? Yo creo que lo que los menores y adolescentes necesitan ni se compran en las farmacias, ni se encuentran en los quirófanos. Lo que los menores y adolescentes necesitan es el amor de sus familias y la protección del Estado. Y sobre todo lo que necesita cualquier sociedad madura, democrática, no difundir bulos. Los menores en ningún país del mundo ni se operan ni se hormonan. Los menores que quieren, y hay unas razones objetivas y científicas para ello, es bloquearle el desarrollo de caracteres que no desean. Y eso no son hormonización, son bloqueadores hormonales. ¿Y estos son de obligado ejercicio para todos? No, también tenemos que rescatar a veces porque así se vende por sectores antiderechos trans, ¿no? El aborto es un derecho que garantiza a las mujeres poder ejercerlo, pero no obliga a las mujeres a que lo hagan. El matrimonio igualitario garantiza que dos hombres o que dos mujeres se puedan casar, pero no obligan a gays ni lesbianas a casarse. Los inhibidores hormonales están para aquellos niños y niñas que los precisan, pero no se les diagnostican a todos. Aún así, quien accede a esos tratamientos son reversibles y minimiza en más de un 70% las ideas suicidas y los suicidios que se dan en los menores y adolescentes trans. Aquellas personas que de manera perversa utilizan a los menores para negarles este derecho, yo les digo que reflexionen si no les importan las altas cifras de menores que se suicidan o que piensan en el suicidio.
Violeta, ¿cuál es tu posición sobre eso, no? Porque es muy insistente esta discusión en los últimos tiempos. Comparto absolutamente lo que decía. El acompañamiento, el amor, creo que es algo que parece tan básico, ¿no? Pero digo, es eso, el acompañamiento desde la amorosidad, como el derecho lo tiene cualquier infancia. Sí, yo La creo. ley argentina, ¿qué márgenes habilita para que se ejerza eventualmente esa opción? No, la ley argentina acompaña esos procesos, inclusive en el caso de que el menor, por ejemplo, no sea acompañado por sus tutores, puede solicitar un abogado para que acompañe el proceso. Pero yo creo, vuelvo, la institución primaria es la familia. Y si pueden acompañar desde ahí, sin temor, sin apresurar procesos también, a veces corre mucho la ansiedad y de una familia que se encuentra con una identidad que sabe que es violentada socialmente y prima el miedo. Entonces muchas veces dicen, bueno, hay que hacer tratamiento hormonal, ¿qué hago? Bueno, hay organizaciones también que acompañan infancias trans acá en Argentina. Digo, es googlearlas y es informarse y tener diálogo, porque también hay organizaciones, como decía, que acompañan esos procesos. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál es el debate nodal que se está dando hoy en relación al mundo de las mujeres trans? Bueno, yo creo que hay toda una campaña internacional del odio contra las personas trans y en general que ponen la diana a las personas trans. Me parece perverso porque creo que el observatorio internacional que se llama Transgender Euro y que cada 20 de noviembre hace público los asesinatos que sufre nuestro colectivo, siempre, siempre, siempre más del 90% suceden en mujeres trans y no en hombres trans. Las mujeres trans, al igual que las mujeres que no son trans, cuando salimos de manera nocturna corremos el mismo peligro. Un hombre trans sale de noche y no corre el peligro, con lo cual el género nos atraviesa. Las mujeres trans, cuando están privadas de libertad y están en módulo de hombre, sufren agresiones sexuales y a veces hasta en un día son violadas hasta 8 veces. Cuando existe ese perjuicio de decir estas mujeres no pueden estar en el módulo de mujeres para proteger a las mujeres, yo les recuerdo que las mujeres trans jamás fuimos un peligro, siempre estamos en peligro. Violeta, Sí, bueno, en este contexto yo creo que hay una institucionalización de la violencia que habilita a la sociedad a que no haya ningún tipo de condena con este tipo de violencias hacia las personas trans. Se ve hoy por hoy en el espacio público mucho más violencia, palizas, persecuciones. Yo creo que hay que reflexionar, tenemos que reflexionar en un marco de derechos humanos de que todas las personas tenemos que construir una ciudadanía, que merecemos derechos, que debemos ser respetadas y que podamos reconstruir algo que se ha roto, que también lo tenemos que reconocer, que es el tejido social. ¿Cómo lo reconstruimos? No tengo todavía respuestas para eso, pero hacia eso vamos y creo que desde la amorosidad y desde esa reconstrucción podemos contemplar a todas las identidades y sobre todo a las infancias. y la última pregunta es, ¿hay más avances que retroceso y hacia adelante hay todavía más esperanza que angustia? Sí, pues yo pienso que hay más avances y yo pienso que el futuro es óptimo para las personas trans. Yo creo que los medios de comunicación, creo que las televisiones, la serie, la literatura, hace que seamos más visibles y además visibles fuera del estereotipo, visibles mujeres que se dedican al arte, mujeres que son políticas, mujeres que son artistas, mujeres que son abogadas, mujeres que son psicólogas. Yo creo que es algo ya irreversible, ¿no? Creo que las sociedades modernas, las sociedades de progreso, las sociedades democráticas, aquellas sociedades que se fundamentan en Estado de Derecho, no pueden permitir que lo mismo que no se permite la violencia de género o la xenofobia o el racismo o incluso la homofobia, tampoco puede permitirse la transfobia, porque la transfobia no es una discriminación de segunda. La transfobia ha de ser expulsada de cualquier lugar público y privado.
Violeta. Sí, totalmente. Sí, básicamente es eso, acompañar, repito, acompañar. No somos una amenaza. Yo creo que la diferencia genera miedo, pero creo que como sociedad tenemos que reconstruir y aprender mutuamente entre personas trans, entre personas migrantes, entre todas las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Tenemos muchas cosas en común. Y la diversidad es lo que nos hace humanos y nos da ese arco iris y ese color que es hacia el mundo que queremos ir. Bueno, yo creo que también yo apelo a todas las personas que creen en la justicia, en la igualdad, en la democracia, que nunca olviden que nuestro colectivo ha sido un colectivo que no solamente ha luchado por sus derechos, sino que con su lucha ha conseguido mejores países, países más democráticos, países más decentes, países más diversos y países más inclusivos. Bueno, muchísimas gracias realmente, Mar, Violeta, por estas precisiones, este análisis en profundidad y el relato sobre sus propias historias que ha sido tan valioso. Muchas gracias. Gracias a vos. ti, Luciana. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este ciclo de conversaciones EU Talk. Si quieren seguir indagando, vayan a YouTube y a las redes de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, que van a encontrar otras ediciones y los esperamos en la próxima edición de EU Talk. Gracias.